Bienvenidos a Criptoinversores, un podcast semanal sobre todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Criptoinversores. Hoy, como ya estáis viendo, la gente que nos estáis viendo a través de YouTube, traemos novedades, traemos un formato diferente y hemos traído a dos invitados muy buenos. Pero primero de todo, ¿cómo estás, Sebas? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bienvenidos otra semana más y bueno, os presentamos aquí a los dos invitados que vamos a hacer un pequeño repasito de la encuesta que hicimos, del proyecto que resultó ganador, Moonbeam, y vamos a hacer un pequeño repasito con Andrés y Chot, que bueno, presentaros vosotros un poquito, ¿no? ¿Quiénes sois y todo? ¿Qué pasa, gente? Bueno, pues nada, ya sabéis, ya muchos nos conocéis, ¿no? Yo soy Garchot, nos conocéis más como por Chot en Twitter y tal. Y estamos un poco gestionando el tema de la comunidad de Educa Cripto y pues nos podéis ver un poco en redes y eso. Y yo creo que seguramente la gran mayoría pues veis un poco el trabajo que venimos haciendo, ¿no? De manera altruista, sin ánimo de lucro, ¿no? Pues informar un poco, educar e intentar difundir, poner nuestro granito de arena para que la adopción a las criptomonedas llegue en la mayor brevedad posible, ¿no? Aunque tenemos uno en el equipo que dice que nos quedan 15 años más. Pero bueno, eso es otro tema, ya profundizaremos cuando Sí, toque. exacto. Al final, como bien ha dicho Chot, y ahora nos podrá decir también Andrés, ellos tienen también un podcast, Educa Cripto, que si bien no me falla la memoria, habéis empezado también hace poco en YouTube, hace no sé si un par de semanitas o sí, ¿no? Sí, porque estamos llevando, no como vosotros, que ponéis cámara, lo tenéis en plan muy profesional, etcétera. Nosotros, como tenemos más de 70 podcasts grabados y eso, pues al final dijimos, estaban solo en podcast, lo que viene siendo plataforma podcast, Spotify y todas estas conocidas. Sí, Y sí. nos dijeron, ¿por qué no lo lleváis a YouTube? Que hay mucha gente que pone imagen estática y pone el vídeo a YouTube. Y yo no le veíamos mucho sentido, pero investigando, pues vimos que hay podcasts de este estilo y dijimos, pues bueno, tenemos ahí 70 vídeos, pues poco a poco vamos subiéndolos. Muy bien. Cuesta, Sí, es un formato que a la gente le gusta mucho en YouTube. Se sí, ¿no? consume bastante este tipo de formato y bueno, es bastante agradable. Bueno, y Andrés, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés León y nada, pues llevo en este mundo algunos años, en el mundo cripto. Yo creo que siempre cuento que empecé ahí por 2005 y la gente dice, la 2005, si Bitcoin es del 2009. Fantasma. Fantasma, eso es. Pero es que la gente no sabe que esto viene de mucho antes. O sea, finalmente Bitcoin es el resultado de muchos años, de muchas personas, de estudio, de análisis, de desarrollo, de tecnología. Y allá por el 2005 yo estaba trabajando en Madrid y entonces a través de un amigacho que teníamos ahí en la Politécnica, que resulta que eran todos los de Tereco, que el otro día me enteré que estaban metidos en ese tema de la criptografía y tal, me presentó una gente que trabajaba con Ripple Pay, que luego finalmente años después se convirtió en Ripple, XRP, que conocemos, y yo empecé con ellos un poquito a bichear el mundo de lo que en aquel momento eran los pagos por Internet. Si os acordáis de aquellas, apareció el propio Elon Musk con un banco que tenía online y se unió con PayPal. O sea, que era una cosa que no era criptográfico todo, todavía no, pero sí era una cosa que se movía. Yo desde aquellas me enganché, como el Guadiana, entro y salgo, y sobre todo últimamente, gracias a la gente de Clubhouse, el Chot y otros que están allí, pues he podido reengancharme más a nivel educativo, ¿no? Y poder charlar y compartir con otras personas este tipo de conocimiento cripto. Yo soy desarrollador backend y de vez en cuando me dejan, hago algo de desarrollo blockchain. Está genial. Bueno, Digamos bueno. que eres todo un early adopter de la tecnología. Eh, Siempre. Siempre Pues pago sí. los platos rotos de ser el primero. No, no, está muy bien, está muy bien. Al final, como vosotros habéis dicho, y también para todo lo que nos estáis escuchando, lo tendréis también en la descripción. Ellos tienen el podcast de Educa Cripto, en los que, sobre todo, lo iremos diciendo a lo largo de este vídeo, a lo largo de este podcast, y lo podréis ir viendo, todo lo que saben de programación y todo lo alrededor de análisis fundamental. Así que, sobre todo, si queréis ver todo este tipo de contenido y aprender, porque aprender vais a aprender viendo sus podcasts, tendréis su enlace en la descripción. Bueno, y ya que tenemos aquí
a dos cracks del análisis fundamental y tal y como habíamos comentado Sebas y yo en el podcast anterior, que habíamos hecho como una breve introducción de lo que es el Proof of Work, de lo que es el Proof of Stake, os preguntamos un poco a vosotros. ¿Qué es el Proof of Work? ¿Qué es el Proof of Stake? ¿Y cuáles son las principales similitudes y diferencias de cada uno de ellos? Andrés. Bueno, pues venga, empiezo yo Me entonces. gusta mucho el tema este de Sí, tú sabes que sí me gusta. El Proof of Work, pues es, bueno, tanto uno como el otro lo que andan buscando es asegurar las transacciones dentro de la red. Es decir, impedir que personas de forma maliciosa cambien o modifiquen ese ledger o libro contable que tienen todas las redes, ¿no? Y el Proof of Work básicamente lo que está haciendo es asegurar gracias al gasto energético. Es decir, para poder realizar esa prueba de trabajo necesitas de alguna forma resolver una prueba matemática compleja, en este caso es una prueba criptográfica, y para ello necesitas poder de cómputo dentro de un ordenador, un PC, una computadora. Y eso gasta energía. Entonces, eso es lo que sería el Proof of Work. Y luego el Proof of Stake, que es parecido, también es para asegurar las transacciones, pero en cambio de gastar energía, lo que estamos en ese momento es bloqueando una serie de tokens que finalmente también de alguna forma garantizan de que siempre decimos ese 51%, un 51% no posea todo el poder de la red y entonces Sí, puedan de alguna forma... al final. Entonces, por un lado, no puedes ni siquiera tener tantas máquinas, que son caras además, los ASIC son caros, y tanto coste energético como para poder poseer el 51% en el Proof of Work, ni tampoco tantos tokens y tantos servidores bloqueados como para poder tener en el Proof of Stake el 51%. Al final es eso, intentar garantizar de alguna forma que no haya gente que de forma malintencionada pueda modificar a su antojo ese libro. Sí, yo creo que la definición de ambos modelos ha quedado a la perfección y a mí, en relación también un poco a lo que ya comentamos Sebas y yo en su día, supongo que sabéis que salió la votación de la regulación de la ley MiCA, que al final salió, para quien no lo sepa, pues va relacionada con el tema del consumo energético del modelo de prueba de trabajo Proof of Work, principalmente Bitcoin, porque es lo que al final más consume. Y salió en contra en Europa. Era una votación europea y salió en contra de la regulación de lo que sería el consumo energético. ¿Qué os parece? Claro, bueno, es que al final no tiene, si queremos un protocolo de consenso seguro, no tiene sentido prohibir un Proof of Work, ¿no? ¿Sabes? O sea, mucha gente está yendo al Proof of Stake por mucho otro tipo de cosas que son mucho más económicas, o sea, no tienes este tipo de gastos, no es tan difícil de acceder a poder minar en un protocolo de consenso como está actualmente el de Bitcoin, etcétera. Pero bueno, al final esa seguridad requiere un gasto, ¿no? Y yo lo veo bien ese protocolo, veo bien el gasto que hay, lo veo acorde con lo que está haciendo, porque si nos ponemos a mirar otro tipo de gastos que hay ahora mismo para el sistema financiero actual es infinitamente mayor a lo que va a gastar Bitcoin. Están implementando energías, la geotermia de los volcanes en El Salvador, o sea, al final energías solares, otro tipo de energías, gente minando con nodos, como era este nodo, Andrés, el que era un nodo muy pequeñito, un minero muy pequeñito que minó un bloque hace poquito, ¿sabes? El nodo este, ¿sabes? Sí, Que de consume Bitcoin. que consume súper poco, etcétera. Entonces, pues bueno, al final prohibir el Proof of Work es poner en peligro el protocolo de consenso de Bitcoin, ¿no? ¿Sabes? Si Sí, no quitar un poco la tenías, Y no esencia, conviene ¿no? tocar un poco Bitcoin. Yo creo que al final es la no esencia tenías de sentido. todo. Es la esencia de todo, porque también es lo que hablábamos nosotros del tema este de los consumos energéticos, de las energías renovables, ¿no? De la granja esta que había creo que fuera en Cataluña, En ¿no? Por la zona de Cataluña, sí. Cataluña. Una granja que había que utilizaba la energía, los residuos que generaban ellos para crear energía y se habían puesto, bueno, pues una granja de minado, ¿no? Que tenían allí para rentabilizar y lo rentabilizaban con esto. Y bueno, y otra cosita, vosotros que veis más, por ejemplo, el tema este que el Proof of Work realmente, ¿cómo lo veis vosotros todo el tema este energético? Pues, por ejemplo, a mí me gusta más por el tema de descentralización, pero yo creo que Andrés, a ti sí que puede ver algún pero ahí, ¿no? Claro, a ver, que tenga Proof of Work o Proof of Stake no implica en sí mismo la descentralización. Eso tiene que ver con otros parámetros. En este caso, hombre, yo ahí discreparía un poco
con la corriente ordinaria de que yo creo que es verdad que a lo largo de la historia el Proof of Work ha mantenido una intacta seguridad y los fallos, entre comillas, de las redes, robos, etcétera, han sido más en otro tipo de pruebas de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de pruebas de trabajo, no de contratos inteligentes, que es otro tipo de robos, ¿eh? Eso es otra historia. Claro. Pero sí es verdad que es que la reducción energética en el Proof of Stake es tal que vale la pena pensárselo. Por ejemplo, Claro. es el 99% menos de consumo energético. Entonces, por eso sale gente como Greenpeace últimamente haciendo un Bitcoin de Proof of Stake, no sé si lo habéis visto. Porque, y la campaña que están haciendo a nivel mundial Greenpeace y otras asociaciones de estas ecologistas contra el Bitcoin y el Proof of Work es brutal. Y es una corriente. Por eso yo hace poco en una sala en Clubhouse dije que el Proof of Work para mí tenía pocos días y el Proof of Stake era claro vencedor en esta batalla dialéctica. Yo no me voy a posicionar de un lado ni de otro, pero sí dialéctica en la Agenda 2030 que tienen prácticamente todas las naciones. Con eso no estoy diciendo que Bitcoin vaya a morir, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. No, desde luego que no. Diciendo, al final es un poco la corriente sí que se está teniendo. Sí, exacto. Pero sí que el Proof of Work tienen que hacer algún tipo de cambio o de modificación en sí mismo para lograr de que consuma menos. Lo que mencionaba el Garzot del tema de utilizar renovables y todo eso, pues yo creo que es un camino muy bueno para seguir ahondando ahí. Por ejemplo, otro de los... Es decir, al final está claro que la corriente o de todo lo que serían los nuevos proyectos blockchain o la mayoría de ellos se está tirando mucho a lo que sería el Proof of Stake, ¿no? Pero proyectos que no han crecido tanto y que al final su market cap o su grandeza como proyecto no es tan grande, valga la redundancia. Por ejemplo, si tienes... Lo leí el otro día con Waves. Si tienes a lo mejor 50 validadores y el 75% de esos validadores los forma el mismo equipo o el mismo grupo de personas, ¿esto no pondría en peligro al final la descentralización? Y por supuesto, la red, mira lo que le pasó a Axie Infinity con 9 validadores también, por ejemplo, con Proof of Stake. Entonces, nosotros siempre una de las cosas que solemos analizar en los Layer 1 es la descentralización de su blockchain, no del proyecto en sí, que es una empresa, etcétera, sino de su cadena de bloques, para ver qué nivel de seguridad tiene. Por ejemplo, el otro día, ¿qué DAC fue la que analizábamos? Phantom, me parece que era, que tenía 30 o 40 nodos la de Phantom y es una DAC y le costaba muchísimo descentralizar la red y eso era un peligro, ¿no? Entonces, al final, este tipo de protocolos de consenso, que haya pocos nodos, etcétera, es muy peligroso para la descentralización de la red. Pero no tiene, insisto, creo que la descentralización no tiene que ver con el Proof of Stake o con el Proof of Work. Claro. Y no con lo que tienen dentro de él, ¿no? Claro, fíjate, seguramente una de las redes más descentralizadas que es Ethereum y ahora se está moviendo a Proof of Stake y va a seguir siendo tan descentralizada, ¿no? Cardano. O Cardano, por ejemplo, que tiene miles de nodos y validadores. Claro. Y porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de los dos ejemplos que habéis puesto, de Ethereum y Cardano, yo creo que por el número de nodos que hay ya es casi impensable que alguien pueda llegar a tener más de un 50% como para poner en peligro la descentralización de la misma. Tanto unos como otros han hecho esfuerzos ingentes durante los pasados años para que eso sea así. Es decir, la descentralización no es una cosa a la que llegas y ya está. No, es una cosa que hay que cultivar, mantener, esforzarse porque siga siendo así. Cardano, para que Binance no haga lo que ha hecho con Waves de quedarse con más de la mitad de los nodos, que iban hacia ello hace unos años. Hace 2 años Binance era para quedarse con todos los nodos de Cardano. La gente ha luchado, se ha esforzado. La comunicación desde la propia OIG y luego los propios validadores de los nodos ha sido ingente para convencer a la gente de que saque sus Cardanos de Binance, que los tenga en sus propias billeteras y que se los lleve a pools de a lo mejor un solo nodo, como pueden ser los monopools, ¿no? Pero, por ejemplo, gente como Ethereum ha hecho exactamente lo mismo. Durante años ha peleado para que no haya grandes minerías que se queden con todo el poder de minado, como no ha ocurrido con Bitcoin, que son 4 o 5 grandes empresas las que tienen todo el poder de minado. Entonces, es verdad que el tema de la descentralización es una cuestión de esforzarse día a día para que siga siendo así. Porque si no, vienen los gordos y normalmente intentan centralizar siempre. ¿Tú, Sebas, cómo lo ves?
Yo lo veo pues como que lo que está comentando Andrés es cierto. A ver, yo por ejemplo me inclinaría más hacia la prueba de trabajo, ¿no? Obviamente, pero sí que es cierto que también es algo que por tema de descentralización y porque a día de hoy está demostrado la seguridad o sea, la seguridad que tiene, pero sí que es cierto lo que le has comentado, que hoy en día la descentralización no está todo tan descentralizado, porque al final son 4 o 5 compañías multinacionales en el mundo que son los que están controlando la mayor capacidad, ¿no?, de minería. Al final ahí creo que también se puede generar un poco de manipulación, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Bueno, validan todos los miles y miles de nodos que De hay. nodo, de Entonces, nodo, entonces el pero 51% está a salvo, ¿vale? claro, pero Tanto en uno como concentramos en otro. un poco en pocas manos, ¿no? Quizá. Eso es, salvo en el caso, como vimos el otro día, pero que tampoco fue exactamente por ahí por donde atacaron, el caso que mencionaba Garzot de, ¿cómo se llaman Axie, esto de los Axie, pajaritos? Axie, Axie. Axie Infinity, Axie. Si nos quieres Ronin, contar un ¿no? poco, Chot, De lo que los pasó, pájaros. así la gente Sí. también está un poco al corriente. Pues que tenían, Andrés, 9 nodos validadores, ¿no? Que eran 9, En total, cinco ¿verdad? propios, sí, 5 propios y la red de 4 Ronin. Ujú. y 4 del Axie DAO, de una DAO que había de Axie y tal. Entonces, se hicieron con 5 firmas, los 4 nodos validadores de Axie Y ya está. y uno de la DAO, se hicieron con 5 firmas y automáticamente vaciaron la liquidez el día Tenían el 20. 70%. Claro, pero ¿qué día Sí, fue? El día 23 de marzo, cuando Hace vaciaron toda nada, la sí. pasta y se a ver. enteraron 6 días después Hostia. que les habían vaciado la pasta. O sea, fue una transacción válida, se pusieron de acuerdo los nodos, vaciaron la pasta y ya está, ¿no? O sea, estamos hablando que al final muchas veces comentamos este tipo de cosas. Tú sabes desarrollar un proyecto, tú eres un developer, tú controlas un montón, pero igual se te escapa mucho el tema blockchain, no tienes ni idea de descentralizar una red, qué es lo que implica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este Ujú. caso, Axie Infinity pecó de ingenuos de dar nodos, quedarse ellos unos nodos y dar nodos a su círculo cercano, a las Axie Sisters, al otro y tal, ¿sabes? Y con eso, ¿qué ha pasado? Que les ha costado 625 millones de dólares. Si Casi Axie nada en al su día, final. claro, si Axie en Sí. su día hubiese dicho, oye, todo el mundo que quiera poner un nodo, pues como analizamos Andrés y yo un montón de proyectos, ¿no? Pues necesita estas características de un servidor virtual, tienes que tener 1000 AXS y puedes ejecutar el nodo, claro. Entonces, mucha gente hubiese abierto nodos en Axie Infinity para asegurar la red y en vez de estar hablando de 9 nodos, estaríamos hablando de 300, 400, 500 o 600 nodos y esto no le podría haber pasado No a hubiera Axie pasado. Infinity. Y sus fondos seguirían estando Con a 100, salvo y con ellos 100 seguirían nodos, teniendo el poder de decisión. O sea, que no con 100 pierden nodos nada. ya no les pasaba. Claro, Exacto. Es que que la al final gente. es lo que decíamos, ¿no? Es un poco de, pues si tú tienes al final pocos nodos y llegan al más de un 50%, pues ya son los Claro, problemas al pero final. es que Claro, muchas, es muchas verdad que veces. siempre analizamos el tema de, por ejemplo, cuánto cuesta un nodo Claro, físicamente, es decir, tenerlo en un servidor dedicado, en tu casa o tal, porque es verdad que el Proof of Stake permite, digamos, a costes más bajos, tener un nodo y entonces en teoría debería ser que más personas tendrían acceso y más descentralizado esté, porque también claro. esa es la otra. Cuando al final hay algunas redes que dicen, por favor, no me pongáis todos los nodos en Amazon. AWS, en Amazon Web Services, porque entonces Eso si se pasa, cae eso Amazon pasa. Web, claro, Claro, o estamos en todos la se misma. van a Hertz, por ejemplo, todos se van a Hertz, que es una alemana que también es muy barata. Pues no me tengáis todos los nodos en Hertz, porque Claro. entonces lo que intentamos, lo que se intenta desde las redes es que estén descentralizados no solamente en diferentes manos de personas, sino también geográficamente en diferentes puntos. Claro. De hecho, hay algunas redes que te obligan a tener tu nodo de respaldo en otro lugar diferente al que, al que, Una al que cosa, tienes el nodo principal. Sí, sí, dinos, una Chot. cosa Sí, al sí. hilo de esto, que muchas veces igual no se escucha a la gente descentralizar y igual entiende otra cosa, ¿no? Esto, o sea, es decir, por ejemplo, No es descentralizar, distribuir. estamos hablando de descentralizar lo que es la cadena de bloques, la blockchain que confirma todas las transacciones, pero la empresa del proyecto, en este caso Sky Mavis, sigue siendo centralizada. Ellos siguen teniendo su poder de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente que hacen que su blockchain con esa descentralización sea muchísimo más segura y Muy Ujú. sea bien. muchísimo menos vulnerable a este tipo de hackeos o este tipo Muy de bueno. errores que han hecho, etcétera. No es que descentralices Sky Mavis y Adri o Sebas o Andrés o yo vamos a tener poder de decisión en Sky Mavis porque tenemos un nodo, sino que están descentralizando su red para Exacto. ofrecerle la mayor seguridad Porque posible.
Porque luego en Proof of Stake tienes otro problema añadido, que es lo que acaba de abordar Garzot. El hecho de que aunque tengas muchos nodos, da igual si luego en el Proof of Stake, si en pocas manos están la mayoría de los tokens. Claro. Que eso lo vemos cuando tienes los tokenomics. Cuando tú analizas, ¿cuál fue el Garzot que vimos que vimos los tokenomics y dijimos, pero si es que el 40% está en mano de los desarrolladores, de la fundación y de no sé qué? Y dijimos, pero si es que es un tokenomics que es que dan pánico, dan pánico no en el sentido de que se vayan a quedar la pasta o que ganen mucha pasta si pumpea su token, no, en el sentido de que ya no hacen descentralizada la red, porque ya tienen tanto poder de token. Entonces, como decíamos antes, es importante que la descentralización, en este caso que estamos hablando de Proof of Stake, Proof of Work, etcétera, pero que no solamente no se queden en un solo parámetro, sino que la descentralización son diferentes parámetros y hay que analizarlos para ver de cuál cojea y en ese hay que insistir. Claro. Sí, yo creo que más o menos ya ha quedado un poco para la gente que nos está escuchando clara, tanto la definición un poco de Proof of Work como Proof of Stake, como un poco la comparativa entre ambas, sobre todo en cuanto al tema de descentralización y la corriente que se está teniendo actualmente. Ahora, si os parece, lo que podemos hacer ya es lo que también hemos dicho antes, el proyecto que había salido en la votación de Twitter, que es Moonbeam. Pues ya, que también es un poco lo que, no Sebas, lo que la gente está esperando, un poco ya saber que... Está muy reñido, ¿eh? Sí, la votación estaba muy reñida, al final ha sido Moonbeam. El otro era XRP, ¿no? El otro era XRP, que ha estado ahí. Me hubiera gustado... A Andrés le gusta XRP. Sí, me hubiera gustado XRP. Bueno, si a la gente le gusta, siempre podemos traeros una segunda vez de aquí a un tiempo y vemos XRP u otro proyecto que a lo mejor, oye, pues sale que puede ser interesante. Al final, pues un poco para introducir a la gente, ¿no? Contándonos un poco qué es Moonbeam. Que al final eso, ¿qué es Moonbeam? Bueno, y bueno, ¿qué pasos seguís vosotros para ver el proyecto, pues, ¿no? Un poquito. Yo si quieres os puedo hacer unas pinceladas, Andrés, tú corrígeme, o Sebas y Adri, si también lo habéis estudiado el proyecto. Moonbeam viene a dar la parte de servicio primero en la parachain de lo que es en el ecosistema de Polkadot, ¿vale? No sé si la gente conoce el ecosistema de Polkadot. Si quieres hacemos una pequeña introducción, al final... Vale. Vamos a hacernos una situación, una idea, vamos a pensar como si fuese un círculo, ¿vale? Porque es que ahora para explicarlo cuesta un poco, ¿no? Ese círculo es lo que sería la relay chain del ecosistema de Polkadot, que viene siendo Polkadot en sí, ¿vale? Y en ese círculo se le unen un montón de parachains, ¿vale? A las que Polkadot presta servicio bajo su layer 0, ¿vale? Y en una de esas parachains que pueden ser de NFTs, puede ser de compatibilidades, puede ser de privacidad, puede ser de DeFi, un montón de parachains, todas unidas a la relay chain de Polkadot, ¿vale? Pues en esas parachains, la segunda parachain que hubo en esto, estamos hablando que es la de Moonbeam, ¿vale? Que es una parachain que se dedica a ejecutar smart contracts de la Ethereum Virtual Machine en un copy-paste, o sea, copias el smart contract en Ethereum, lo pegas directamente en Moonbeam y tu aplicación descentralizada está prestando servicio automáticamente en el ecosistema de Polkadot, ¿vale? O sea, digamos que sería una manera de conectar sencilla, ¿no? Lo que sería toda la red de Ethereum con toda la red de Polkadot, ¿no? Más o menos. No es un bridge. No es un bridge como tal, sino es una manera sencilla de tocarle las pelotas a Vitalik. Lo que Vitalik no ha conseguido... Eso sí. Lo que Vitalik no ha conseguido, por ejemplo, resolver desde 2014 hasta 2022 en cuanto al tema de fees, escalabilidad, etcétera, ha venido Moonbeam y ha dicho, mira Vitalik, aquí lo tienes, esto no es el 2.0, este es el 3.0, porque automáticamente tus aplicaciones descentralizadas que no pueden escalar, que están sufriendo unos fees terribles en Ethereum, el desarrollador las copia, las pega en nuestra parachain de Moonbeam y automáticamente están prestando servicio. Y encima de manera interoperable porque pueden operar con diferentes parachains de las 100 que va a haber en el ecosistema. Es muy escalable porque los fees y la velocidad son bastante rápidas y los fees que hay en Moonriver, estábamos hablando cuando los miramos, no sé si eran sobre 1 céntimo o algo menos de 1 céntimo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú vienes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, vienes y dices, voy a pillar Uniswap ahora mismo que está solo y exclusivamente, os estoy poniendo un ejemplo inventándomelo, ¿no? Uniswap que está solo y exclusivamente funcionando en Ethereum.
Pues vienen los devs de Uniswap, copian el código, lo llevan a Moonbeam, lo pegan y automáticamente eso está prestando servicio para todo el ecosistema de Polkadot a través de la parachain de Moonbeam, que puedes operar con tokens nativos, con los tokens de Moonbeam, etcétera, etcétera, harán sus acuerdos y tal, y es la manera en la que le han reventado a Vitalik su 3.0 hasta que Vitalik lo solucione. Por eso nosotros, cuando lo analizamos, le llamamos el Ethereum Killer, el auténtico Ethereum Killer, del de verdad. Sí, porque al final siempre De se ha hecho, hablado en muchas redes como Ethereum Killer, ¿no? Pero no hay trasfondo detrás. Aquí, por ejemplo, yo cuando... De hecho, esto lo comentamos en Twitter, ¿no? Me dijiste que era un Ethereum Killer y yo dije, a ver, Ethereum Killer hay muchos, pero si hay un Claro, trasfondo detrás, algo detrás, y aquí sí que lo estoy viendo, tal y como me estás claro. comentando. Que el tema va por ahí. No sé, Andrés, si quieres decir algo más yo al diría que respecto. es un Ethereum killer siempre y cuando digamos, hubiera la interoperabilidad entre todas las parachains. O sea, si ahora todas las parachains, las 50, 100, las que sean, empiezan a funcionar y cada una tiene proyectos complejos, pues entonces sí, porque entonces es que no habría nada más grande que Polkadot en el mundo Sí, de digamos que a cripto, largo ¿no? plazo, ¿no? Claro, pero Claro. bueno, ya están empezando a hacer, yo por ejemplo, que estoy muy metido en el ecosistema de Polkadot, Moonbeam ya está empezando a hacer acuerdos con diferentes parachains. El último ha sido con Manta, con el proyecto en el que estoy. O Mantra, sea, sí. están ya empezando a interoperar entre ellos, ¿no? Y a medida que vayan viniendo más parachains, Claro. cuando vienen otro tipo de parachains, si os habéis fijado y habéis seguido un poco la ronda de subastas de las parachains, eh, todos los equipos que estaban optando a parachains tenían súper buen rollo entre ellos, excepto el proyecto de Clover, De que Clover Clover Finance, sí. ha sido el único proyecto en el que todas las parachains, tanto de Kusama como de Polkadot, han rechazado porque copió todo el código de Akala, Mm. ¿sabes? Entonces, al final, eso es un poco feo, ¿sabes? O sea, sabemos que los GitHub son públicos, que la gente lo puede hacer copiar y pegar, pero son como una piña. ¿Por qué? Porque las parachains saben que si no se unen entre ellas, su ecosistema Polkadot no tiene sentido. Exacto, Porque sí, o sea, ahí, al final es una cohesión de todas lo que va a hacer grande a todo el ecosistema. Yo la también Eso es. lo que os quería hacer interoperabilidad, una pregunta en relación también a lo que se ha comentado. Porque primero al final, lo que os digo, corregidme si me equivoco, salió lo que es Kusama, salieron las parachains de Kusama y entre ellas salió una de ellas Moonriver. eso es. Moonriver al final, dicho de una manera muy fácil, sería como el símil de Moonbeam en la red de Polkadot, ¿no? ¿Hay alguna Eso es. diferencia general o simplemente es esta relación entre En Moonriver y principio, Moonbeam? entre estos dos ecosistemas es al final todo se prueba para que nos hagamos una idea. La gente que está metida en Polkadot, a Polkadot le llaman como la red principal y a Kusama es la Canary Net, ¿no? Es el primo rebelde de Polkadot, Ujú. ¿vale? Donde todo funciona, donde todo es más barato, donde todo se prueba y donde no tiene tantas exigencias como Polkadot, ¿no? Entonces, tú primero pruebas la testnet y todo, pruebas en Kusama y automáticamente cuando funciona, en este caso Moonriver, cuando Moonriver funciona y Moonbeam ya saca la parachain de Polkadot, automáticamente todo lo que ha echado a funcionar en Kusama lo traspasa automáticamente a Moonbeam, ¿sabes? Pero claro, el ecosistema de Polkadot es complejo, en este caso tienen las mismas compatibilidades, en otros proyectos también, pero luego nos vamos a encontrar con proyectos que solo y exclusivamente, porque si ahora nos ponemos un poco en perspectiva, y yo te digo, Akala y Karura. Pues Akala es Polkadot, Karura es Kusama, Moonbeam, Moonriver, Moonbeam es Polkadot, Moonriver es Ujú. Kusama, Manta Network es Polkadot y Calamari es Kusama, pero hay proyectos, por ejemplo, como Subsocial, que va a ser Subsocial tanto en Kusama Como como en en Polkadot. Polkadot. Va a llevar lo mismo y va a haber otros proyectos que solo y exclusivamente van a luchar por una parachain de Polkadot por temas económicos, por temas de facilidades, por temas de menos exigencias, etcétera, ¿no? Entonces, el ecosistema de Polkadot es un ecosistema bastante complejo, ¿no? Que les da la oportunidad a los proyectos a tener, primero, un primo rebelde donde tú probar todos este tipo de cosas y tal, que es Kusama, y ya la cosa seria, el primo encorbatado, el formal y tal, Mm. que es el tema de Polkadot. Sí, yo creo al final que es una propuesta muy exigente, pero si la propuesta de Polkadot se logra llevar a cabo tal y como tienen ellos la idea en la cabeza,
al final es lo que tú mismo has dicho, Chot. Es decir, puede ser un ecosistema ya no solo de top 5 sino incluso veremos si no puede desbancar incluso a Ethereum. Y vosotros Top cuando 10. ponéis a analizar bueno, disculpa, un proyecto de este tipo, por ejemplo, creo que es también un poco lo que la gente, ¿no? Así ha preguntado y eso. ¿Qué pasos, por dónde empezáis cuando empecéis a analizar este tipo de proyectos? Pues el marrón me suele tocar a mí, yo busco voluntarios, pero todos Sí, cierran los micrófonos y tal, me toca a mí. Entonces, nosotros lo que solemos hacer, yo siempre a la gente os voy a hacer el planning rápido. Siempre les digo CoinGecko, CoinMarketCap o CoinPaprika. ¿Para qué? Para que asegúrate que estáis analizando Moonriver. ¿Sabes? Es decir, Sí, sí. métete ahí, busca claro. el ticker, busca la web oficial y eso te va a dar a la pauta a buscar el contrato oficial cuando estamos hablando de otras redes y evitarte jaleos, ¿no? O sea, CoinGecko, CoinMarketCap, CoinPaprika, vemos un poco los números que nos dan ahí, te dan las redes, ya nos metemos en la página web y lo que solemos hacer la mayoría de las veces, como no conocemos el proyecto, a veces nos lo miramos un poquito antes, pero tampoco más, vamos como nos indique un poco la web, ¿no? Vamos mirando la web de arriba abajo a ver qué nos va ofreciendo. Normalmente tenemos la suerte o la desgracia de que nos meten todos los Layer One. No sé qué nos pasa con ellos, pero ya vamos más de 15, es una locura. Y vamos mirando un poco en los Layer One, sobre todo ya nos centramos mucho en el tema de si es escalable o no es escalable, la interoperabilidad, los protocolos de consenso, la latencia, que Andrés empezó a hablar, la primera persona a la que yo escuché hablar de latencia, ya no hablamos de transacciones por segundo, porque no me vale nada, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Bitcoin en red nativa de 7 o 10 transacciones por segundo, si en realidad estamos hablando que para que 100% esté confirmada la transacción son 6 bloques de 10 minutos, que es una latencia de 60 minutos, ¿no? Entonces, luego otro aspecto súper importante, que es donde siempre machaco a Andrés con este tema, es la descentralización de la red, y en cada podcast que nos escuchéis nuestro, siempre le pregunto, Andrés, ¿has mirado cuántos nodos hay? ¿Has mirado lo que cuesta poner un nodo? ¿Has mirado los requisitos de Sí. pago mensual que hay que tener para un nodo? Todo este tipo de cosas a ti te dan una perspectiva para hacerte una idea de dónde te estás metiendo, ¿no? ¿Sabes? O sea, al final lo hemos hablado antes lo de la descentralización de la red, que te dice, es una red que solo funciona como fue el ejemplo de Phantom si la red es muy descentralizada, etcétera, etcétera. Y resulta que descentralizar la red, no sé si eran $300.000 por nodo y había 40 nodos. Entonces es imposible que tú llegues a 1.000 nodos a $300.000 por nodo. Eso no va a estar descentralizado en la vida. Entonces ahí ves un hándicap ya muy grande, ¿no? Y aparte de eso, miramos siempre un poco el equipo que está detrás, qué gente hay detrás, si tienen conocimiento, si no. El GitHub, Andrés siempre suele analizar el GitHub. Solemos mirar el white paper, no lo miramos en directo porque son análisis de 1 hora y eso, y miramos mucho su comunidad, las redes sociales, la gente que le sigue, qué tipo de comunidad tiene, si tiene inversores serios o tiene Moonboys de Gwen Lambo, Gwen Binance o Gwen Importante. KuCoin, ¿sabes? Sí, yo creo que al Y final el resumen, o sea, yo creo que acabas de hacer una masterclass para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Acabas de hacer una masterclass de cómo analizar un proyecto Muy y bien. está muy bien, porque al Y, final es lo que y, buscaba la gente. Sí, y lo el que white buscaba la paper, gente. el white paper, aunque no lo analizamos, siempre nos gusta verlo por encima, ¿vale? No porque entendemos no la nos da mayoría de las tiempo. cosas, pero sí verlo por encima porque nos hemos encontrado white papers como el de Velas, que es inexistente, no hay tecnología, es una copia, es un fork, punto, ¿vale? Y lo comparamos siempre con white papers súper currados como puede ser el de Bitcoin, el de Ethereum, el de Cardano, el de Polkadot o el de Solana. Muy bien. Pero Entonces, un inciso, Andrés, a esto de que igual no soy la gente, esta gente no analiza el white paper. No analizamos el white paper porque tenemos 1 hora de tiempo y evidentemente en 1 hora no puedes mirar escalabilidad, interoperabilidad, consenso, Claro. pero latencia, sí más o menos echas por encima, sabes rápidamente si hay código formal, si no, o sea, si hay tecnología o no hay tecnología detrás. Y saber rápido al final, echando un vistazo, saber rápido lo que te vas a encontrar, así, por así decirlo. Yo también os quería preguntar, también en relación un poco a lo que habéis comentado, al final ya sabéis lo que es el famoso trilema de la blockchain, escalabilidad, seguridad y descentralización. Pues, ¿cómo lo veis en relación a Moonbeam? Mal. Bueno, ¿sabes? La interoperabilidad la veo bien, ¿sabes? Sí, eso sí, eso sí. La escalabilidad También, también la también. veo bien. Y la Sí. seguridad, la gente que no conoce Polkadot y ve que Moonbeam, ¿cuántos nodos tenía Andrés? ¿30 o 40 eran? ¿O 45 Mm. nodos? Moonbeam ahora mismo tiene unos 80 colators. 80. La última vez que analizamos Sí. Moonriver, que era Moonriver,
tenía 40 y pico Pero collateros. Moonriver sigue teniendo menos. Tiene Bueno, menos ¿sabes? que Moonriver Claro, tiene bueno, menos que Moonbeam, ¿no? eso sí, es. Yo creo que Collators tiene 80, Moonbeam, pero solo 64 activos en cada ronda. Y el otro creo que tiene 48 activos en cada ronda. Pero, Es que- pero ni siquiera los llega a colapsar todos los de Moonriver. porque en Polkadot ya lo comentamos en su día, que no te puedes fiar en la descentralización de la red para ver lo que es su seguridad, me refiero, porque aparte de la seguridad que viene con los collators, Claro, tenemos viene la seguridad de la parachain de la y la parachain. seguridad de la relay chain del propio Polkadot, del Layer 0, que es el Sí. único ecosistema que tiene esto, ¿sabes? Entonces, Claro. a Polkadot le queda muchísimo trabajo por hacer para que llegue a una escalabilidad grande, no infinita, pero grande. Para que tenga interoperabilidad tienen que estar las parachains funcionando en condiciones, o sea, me refiero, por si hay 2 o 3 o 4 parachains funcionando, pues la interoperabilidad es muy lamentable, quitando todo lo que ha conseguido meter Moonbeam con la copia-pega del EVM, ¿no? Y en ese aspecto, a medida que vaya creciendo, puede tener mucho flow, pero claro, tienen que ir desarrollándose este tipo de parachains, ¿sabes? El Sí, digamos que ecosistema. al final Claro. es todo un Yo proyecto sobre me la temo. mesa que está empezando, pero que todavía le Eso queda es. mucho recorrido. Sí, yo me temo, y no se lo digo como algo malo, yo me temo que es que no son capaces de escalar más, me refiero en la descentralización, ¿vale? Sin perder seguridad y sin perder velocidad, ¿vale? Claro. Porque no se nos olvide que, aunque es verdad que ellos, los de Polkadot, y por tanto estamos hablando de Moonbeam, dicen de sí mismo que desfragmentan, entre comillas, ¿vale? Lo que es la red. Ellos hablan de la desfragmentación de la red, pero no están desfragmentando lo que es el libro. Entonces, si finalmente todos los... Y esto funciona para todas, no solamente para esta. Todas las que no desfragmentan el libro, en teoría, todos los nodos tienen que tener el mismo libro. ¿No? Una copia del mismo libro, no una copia parcial del libro, sino una copia del mismo libro. Sí, sí. Entonces, todas se encuentran ante el problema de, si tengo la misma copia del mismo libro, entre más nodos tengan, y más nodos tengan que hacer la misma copia del mismo libro, y más nodos tengan que verificar, más lenta se me vuelve la red. Con lo cual si pongo muchos nodos, ralentizo la red. Con lo cual llegan a un equilibrio de nodos siempre. Intentan llegar a un equilibrio. ¿Qué pasa? Que ahora lo que hay algunos proyectos nuevos, sobre todo de DLT, lo que están intentando es desfragmentar el libro. ¿Qué es lo que quiere hacer a Ethereum? En 3, 4, 5 años, si has visto el roadmap de Ethereum, es la desfragmentación del libro. Porque finalmente es la que te va a permitir, de alguna forma, escalar sin necesidad de saber que por más nodos que pongas, no vas a ralentizar tu red. Muy bien. Muy Y bien. una cosita os quería preguntar yo así, que al final es un poco lo que la gente nos ha preguntado, ¿vale? ¿Cuál, según vuestro criterio y vuestro análisis previo de Moonbeam, ¿vale? ¿Cómo la veis vosotros? ¿A corto plazo, medio plazo aproximadamente? ¿Qué creéis? ¿Qué esperáis? A mí me ha de ella? gustado, me ha gustado de Moonbeam, por ejemplo, que ha tenido atención y en estos 2 o 3 meses que no le había echado un vistazo, desde la última vez que lo analizamos, ha incluido porque no nos olvidemos que al final es una red de lenguajes de smart contract, ¿vale? Sí, Porque sí. Polkadot per se no lo tiene, entonces necesita que otras se lo integren. Entonces, me ha gustado que ha incluido Viper. Viper es un lenguaje de programación parecido a Solidity, ¿vale? De hecho, son compatibles. Tú incluso en la red de Ethereum puedes programar con Viper. Pero Viper, a diferencia de Solidity, que es lo que a mí me gusta, que es que no es Turing completo. Sabemos que Turing completo es cuando un lenguaje de programación, digamos, puede ejecutar todas las acciones. Digámoslo así de forma muy sencilla, ¿vale? Es más que eso, pero... Y en este caso, Viper han acotado las acciones que se pueden hacer, quitando muchísimas de las funciones que tiene Solidity, ¿vale? Para intentar salvaguardar la seguridad de los contratos inteligentes. Entonces eso a mí me gusta. Me gusta, por ejemplo, que incluyan cosas como datos inmutables, incluyendo las constantes, que no tiene Solidity, por ejemplo. Que de las funciones que ya han quitado sean la de recursividad, por ejemplo, que tiene Solidity, que es la que nos proporciona el 90% de los robos actualmente. Creo que es importante que Polkadot haya dado ese paso para incluir un lenguaje de programación que le dé más garantías que el propio Solidity. Muy bien. Y a Sí. nivel de... También un poco en relación a lo que ha preguntado Sebas, un poco también al futuro a corto o medio plazo, el tema de los tokenomics,
¿Cómo lo tenemos actualmente? ¿Sigue habiendo rondas de vesting? ¿Ya se han realizado todo el vesting? ¿Cómo está actualmente Moonbeam? ¿Lo sabéis? Lo tengo que echar un vistazo porque yo no me metí en la parachain de la Crowlong, perdón, de Bit, pero lo que sí seguramente que haya, o a no ser que los hayan dado ya todos, que hayan sido en estos pocos meses, Yo ¿no? creo Porque que ya están normalmente todo fuera. tienen de Los margen, vesting. Sí, quitando tienen de la parte de margen, parachains, ¿no? O sea, tema vesting, private sale y luego la parte de parachains, ¿no? Eso es. Luego están dando un 5%, ¿no? Liberan un 5% todos los años. eso es, en Parachain Sí. tienen hasta 96 semanas para poder hacerse vesting de los rewards, ¿sabes? O sea, liberando semanalmente hasta 96 semanas, que es el periodo de bloqueo que se asignan a los DOT. Sería echarle un vistazo a los tokens a los tokenomics, perdón, en su página web, pues seguramente estén por ahí, ¿sabes? Yo no les he echado un vistazo, pero me suena que uno de los dos tenían ya prácticamente Los liberado. GLMR están todos fuera. Me refiero a todos Eran los que los, tenían de vesting. En vesting, eran sí, los, exacto. eran los Moonbeam, ¿no? No eran los Moonriver. No, de Moonriver no sé, porque estamos con Moonbeam. Entonces, esos están todos fuera, yo creo, de los vesting. Por eso bajó tanto el precio. Hemos visto que hizo Exacto. un bajado de precio Sí. así. Y ahora. Cuando salió, pegó un chispazo hacia arriba. No me acuerdo Claro. en qué Dex o Cex fue, que llegó a estar muy, muy alto. Hay gente que vendió muy alto, los pocos afortunados. Y luego se estabilizó, no sé si recuerdo, alrededor de los $10, para luego acabar bajando a lo que serían las profundidades. Esto Y luego salió dicen que es hoy. deflacionaria porque quemas el 80% y el 20% de los fees van a la tesorería. O sea que, bueno, pues entonces no está mal del todo. Yo no soy partidario de quemar tokens nunca. Creo que cuando se queman tokens es que algo se ha hecho mal en los tokenomics. Pero soy más de la mentalidad Cardano en ese sentido. Pero sí es verdad que si lo hacen así, lo convierten en deflacionario. Puro y Sí, duro. exacto. A ver, estaba mirando, Luego, pero no se lo encuentro en la web. Veo ahora. Lo Tengo que quieres estar buscar buscando en la tú. web, ¿no? Y ahora que lo quieres buscar tú Está en ahí. Google, Muy bien, ¿sabes? Enric. sí, hombre, claro, es que a veces es Sí, imposible es saber, súper sabértelo importante. todo. Si es que no. Mira, Estáis estaba dando. viéndolo justo, estaba viéndolo el gráfico, llegó a hacer un chispazo a los $50 para luego Jolín, caer hasta madre mía. poco a poco hasta las profundidades, hasta hacer un dip aquí entre los 1, algo y $2. De hecho, Eso de sería. hecho el porcentaje que están dando ahora de recompensas es altísimo, precisamente yo creo que debido a que la gente quiere de alguna forma volver a atraer, ¿no? Este tipo de personas que antes se fueron. De hecho, el staking, que es el bloqueado, rondaba el 12%, me parece, Yo del total del volumen. metí el otro día staking en uno que tenía dinero gratis de unos Moonbeams, perdón, en Binance. 90 días bloqueado, 103% de API. ¿No es? Eso es, Sí. eso es, Sí, brutal. porque al Y final KuCoin, cuando... KuCoin Sí, tiene también algo muy interesante con los GLR. ¿Cómo es? Que nunca me acuerdo el nombre de esta. GLMR. Glimmer. Eso es, tiene algo Glimmer. muy interesante KuCoin también, ¿eh? Que la gente Sí, que tenga de ello que le eche un vistazo, porque en KuCoin hacen como un promediaje. Porque si lo metes directamente en el stake en un nodo, no solamente es que el nodo esté entre los colators elegidos durante la ronda, sino que además tienes que tú estar dentro de los 300 primeros delegantes o algo así. Con lo cual es una cosa que es bastante. Hay gente que no sabe por qué no tiene rewards y es precisamente por este tipo de historias que son algo complejas dentro del mundo Moonbeam. Pero te vas a Binance, como ha hecho Garzot, o te vas a KuCoin y entonces te hacen. No sé cómo hacen ellos, que hacen un promediaje y te dan siempre el mismo reward. sí, está muy bien porque también nos hace un poco la evolución que ha tenido principalmente Glimmer, porque al final han sido un poco todas las parachains, pero parecía al inicio cuando se iban a crear, como la gente buscaba rentabilidades en el muy corto plazo, también orientadas mucho al interés compuesto en relación a las parachains de Polkadot. Y yo creo que también escuchándoos a vosotros, que sois los que más sabéis, creo que todo esto son proyectos que están muy orientados al largo plazo. Entonces, el tema de pues cómo ha fluctuado y ha evolucionado también el precio de, al final, Moonbeam, que es por así decirlo la principal en función del precio, nos lleva también una relación a cómo ha sido todo el tema de las parachains. Al final, lo que decía,
es un tema Bueno. muy orientado en el largo plazo. Sí. Adri, perdonadme un segundo, que he encontrado los vestings. Todavía quedan vestings, por ejemplo, no me voy a poner a leer todos. La ronda semilla, 140 millones de glimmers, o sea, de GLMRs, representa el 14% de la red. La ronda fue en septiembre del 2020 y está sujeto a 24 meses de vesting, ¿vale? Desde que se lanza la red. Pero ¿estás en los vesting estás en los datos originales o los de ahora? Es que luego cambiaron algo. Entre medias ¿verdad? Entre medias cambiaron la película. Estoy en la Moonbeam Foundation y según ponen ellos aquí, me refiero. Bueno, pues será. Sí, creo que ahí estará actualizado. 24 Seguramente, claro. 24 meses de. Es que los que estaban liberados son los de Moonriver. 24 meses de vesting desde que lanzan la red, que fueron en enero, una cosa así, con un periodo de bloqueo de 3 meses y unequal vesting en los meses y desde el mes 3 al 24 se reparte proporcional el dinero de los seeds. El dinero de los strategy también tiene vesting. El take flight, 40 días, el take flight habrá prácticamente acabado. La crown loan, ves el 70% de la cloud loan block by block, o sea, bloque a bloque de manera lineal durante 6 semanas, tal, o sea, no voy a Sí, que poner a todavía leer queda todo, mucho por liberar, ¿no? no voy a poner a leer todos, pero los tenéis en moonbeam.foundation, en el apartado tokens, Glimmer tokens, y ahí te viene la allocation con los vestings, que no lo encontraba, esos de que quieres andar en directo y lo quieres buscar y de repente no lo encuentras, ¿sabes? La historia. Moonriver, a mí me suena que tenía todo. Pero estamos hablando del token. Claro, es que tienen dos tokens, ¿no? El GLMR y el. Pero del Moonriver, dices tú. Esto es todo de GLMR, de Moonbeam. LMR, Vale. sí. Vale. Sí, al final, bueno, pues ya sabemos que todavía quedan muchos tokens por liberar. Eso también siempre en el medio corto plazo tiene también consecuencias en cómo evoluciona y cómo fluctúa el precio en el medio corto plazo, como digo. Y al final también es un poco indicativo de esto. También lo que os veníamos también a comentar y que también un poco querrá la gente saber. Ya sabemos que aquí esto no es consejo financiero y todo esto. Pero como blockchain, vosotros que entendéis que sois expertos analizando blockchains, ¿recomendaríais Moonbeam? ¿O lo dejaríais en stand-by como proyecto de futuro? Que a ver qué sucede. Yo te puedo decir que ahora mismo en el ecosistema de Polkadot no hay una parachain que vaya a tener la atracción que va a tener BIM hoy. Cuando Tampoco hay salga tantas. ¿Que vaya a tener quién, has dicho? Moonbeam. Muy vale, sí, disculpa. Cuando salga Interlay, que es una parachain que va a venir a traer Bitcoin nativo a Polkadot, etcétera, pues veremos cómo tracciona, pero Interlay, al final, ¿no? Interlay Bitcoin se llama así. Entonces, Sí, al sí, la tengo final, aquí. pues al final, ¿cuál es esto? Moonbeam ha venido a solucionar lo que llevaba tocando las pelotas desde prácticamente diciembre del 2020, que eran los fees de Ethereum. ¿Cuántas veces hemos hecho un swap en Ethereum y hemos pagado por el swap 80, 90, 100 pavos? Hay gente atrapadísima en la red de Ethereum con sus tokens en MetaMask que no los puede mover porque le costaba una hostia moverlo de los fees y todo, ¿no? Entonces, esta gente ha venido a solucionar eso. Cuando nosotros empezamos a estudiar el ecosistema de Polkadot allá por febrero, marzo del año pasado, más o menos, que le metíamos mucha caña, un chico que conocí y yo le metíamos mucha caña, Acala, y era Acala el que iba a reventar todo esto. Moonbeam también venía bueno, pero Acala era Acala. De hecho, Akalas fue quien ganó la primera parachain. Sí. Pues, has dicho la de Interlay y estoy echándole un ojo y la verdad que tiene muy buena pinta, también. Sí, Interlay pero, ojo, y la gente, aviso a navegantes, ninguna despega. Ninguna Es decir, despega. Moonbeam no ha despegado. Moonbeam no ha despegado porque no hay proyectos, no se mueven transacciones. Claro.
el tema... Porque mi pregunta es, no estoy metido en el ecosistema, no entiendo bien, no tengo la capacidad para saber qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí sé es que de a 3 meses para acá no han venido prácticamente proyectos. De hecho, he estado mirando proyectos y el único que me ha llamado la atención es uno que se llama Scaffold Ethereum, que es un proyecto que, a mi modo de ver, ¿vale? Como desarrollador me gusta, pero que es nativo de Moonbeam. Es decir, ni siquiera existe en la red de Ethereum. Claro, Entendámonos, que no he visto esa atracción que nos veíamos, que decíamos, jolín, Que como parecía están que los iba a fees, venir, sí. eso es. No sé si la bajada de fees de los últimos 3-4 meses, que finalmente el IP 1559 está funcionando, y yo no soy ningún defensor, los que me conocen saben que yo no defiendo a Ethereum nunca para nada, pero sí soy justo, y como estaba viendo esa bajada de fees, no sé si eso ha hecho de que muchos que quisieran de alguna forma desplegar de forma súper sencilla, que yo he visto, no lo he hecho personalmente, pero he visto a alguna persona que lo ha hecho en directo en algún vídeo de YouTube, que desplegar los contratos inteligentes de Solidity en la red de Moonbeam es sencillísimo, si no facilísimo. Las cuentas son compatibles. Puedes utilizar el MetaMask, que simplemente es agregarle una red nueva y funciona todo perfectamente. Es decir, que no tienes que hacer ningún cambio, pero aún así no veo que haya esa atracción de un sitio a otro. No sé si me entendéis. Sí, ¿Vale? sí, Que no le perfectamente. a Cara le pasa igual. O sea, lo veíamos muy guapo antes, pero cuando han empezado, pero es que, se te cae el soufflé. Sí, yo Bueno, también creo que al final, como he dicho, es muy a largo plazo, pero sí que tienes razón que al final tienes que ver algo, no para decir, a lo mejor no ahora, pero tiene que llegar algo, ¿no? El día de mañana. Entonces, te entiendo perfectamente tu opinión. os digo una cosa. y ¿Cuántos de vosotros tenéis, por ejemplo, la Polkadot JS, la wallet de Polkadot instalada en vuestro navegador y la sabéis usar y la entendéis? Es la Seguramente hay unos verdad, cuantos. yo la tengo instalada, pero porque yo la única parachains que entré fue Moonbeam, pero sí Está que es verdad que clarísimo. es complicada de narices, ¿eh? No sí, es... sí, totalmente. Gusta, Pero, pero el tema es mira, que al final tú te pones a mirar qué aplicaciones descentralizadas están funcionando en Ethereum y las compatibilidades que hay en Moonbeam mirando en su Sí, ecosistema. Ahora mismo igual hay 40 o 50 aplicaciones en Moonbeam que son la hostia, pero claro, no son todas las que pueden venir, aparte te están poniendo bridge y todo, ¿sabes? Pero Ujú. me refiero, tiene que funcionar todo esto porque la Binance Smart Change pegó muy duro, se llevó un montón de proyectos allí pero por esa que lugar. dices es otra. Claro, Un bridge mata a Moonbeam. claro, Porque si yo tengo el bridge, no quiero Moonbeam. ¿Para qué Exacto. necesito Moonbeam? Es lo que hemos claro. dicho al claro, principio, ¿no? Cuando había dicho yo lo había comparado con el bridge, es decir, al final si tienes el bridge, ¿para qué quieres el que te copia, ¿no? claro. Claro. Por eso El mi tema, comedia de Cardano lo ha hecho muy bien. Porque no es una parachain, o sea, no es, digamos, es verdad que emula también la máquina virtual de Ethereum para dársela a Cardano, pero no solamente ha hecho eso, sino le ha hecho el bridge directamente. Es decir, yo soy la máquina y además te hago el bridge. Entonces, ahí es un acierto, ¿sabes? Me refiero para mi comedia. a mí Ujú. Yo me ahí me preocupa. parece que Mulvin le falta eso que tendría que haberle ya otorgado, porque si, como se lo hagan otros, se lo comen. Claro. Vale. La verdad que está Pero siendo una masterclass bastante entretenida, ¿verdad? Sí, No, yo y sobre al final son, todo, a mí me son gusta, suposiciones, sí, no sí. hay afirmaciones certeras, O sea, esto a es A mí me todo. gusta, o sea, Chot no lo puedo ver porque por desgracia, por temas de mí, conexión, le ha ido mejor sin la cámara, pero pero está Andrés, yo siendo- cuando habla lo veo con sentimiento, que le gusta de verdad. Y eso me Sí, gusta sí, sí, no, Sí, no, sí, eso porque siempre. transmites Eso mucha siempre. pasión y cuando sí, explicas, además de conocimiento, eso, llegas a la intento gente y eso es muy importante. sí. A mí me gusta hablar con mucha propiedad y aparte, como dice Adri, con mucho conocimiento. Se te nota que bueno, No, pero eso. aquí ninguno estamos en posición de la verdad, Bueno, porque por Y esto, no, supuesto. no, no, pero bueno, el futuro es incierto y no, y a no, no, chotes no que no está lo, nada, no está nada escrito. a chotes que no lo vemos, obviamente, por los Claro, problemas técnicos, pero que también, activo la obviamente, nos ha dado cámara. la masterclass al principio. ¿Qué Y os pasa? quería comentar una cosa Ahora así sí. rápida, que sé que esto no es vuestro cometido, porque al final vosotros sois más analistas, ¿no? Así. Vale, a una persona que quiera invertir ahora, ya sabéis, ¿no? Que quiera. ¿Veis que es buen momento ahora mismo? Para Moonbeam, Sí. antes te he dicho, yo repasando el podcast de... Ah, no, pero era Moonriver, nada, nada, Moon nada. Moonriver. River.
Es que son. Ahora Es que mismo, lo bonito de la red Canary de yo, Polkadot es que ha cogido vida propia. escucha, O sea, claro, va a su puñetera bola. ¿Sabes? yo De ahora mismo, hecho, Moonbeam tiene Moonriver y Moonalpha. Tiene eso es. o sea, tiene su propia red de test. Como diciendo, mira, Moonriver va a su bola, dejémosla en paz. La prima ¿Sabes? hermana que se ha ido a vivir al otro lado Sí, y no sí, quiere sí, saber nada de sí. ti. Que es súper guapo. O sea, yo creo que es una cosa casi inédita en el mundo tecnológico que yo conozca, de que una cosa de pruebas coja esa vida propia y vuele por sí sola. Me encanta. Yo entré Sí. en Moonbeam a finales de febrero así, en 2.0 poco o por ahí más o menos. Sí. Y el otro día me cerró la última orden que tenía ya de el take profit del 2X y lo que me quedó estaba de dinero gratis. O sea, yo ahora mismo con Moonbeam por encima de los 4 con algo dólares que ha estado hoy cotizando o ayer, es que ya tanto 4,88 está Sí, ahora sí, más o mismo. menos está y por ha esos estado, derroteros. pero ha estado a 5,60 y algo ayer, hoy no sé cuándo ha sido, ¿sabes? Yo no tendría ninguna prisa de entrar ahora mismo en un proyecto que tiene, estamos hablando de un top 100 con una capitalización de 1,1 billones de dólares americanos y con la inestabilidad que estamos en el mercado, que no hay nada seguro, ahora se te viene un tortazo de Bitcoin a 38.000 y Moonbeam vuelve a los 2 dólares, ¿sabes? Sí, yo creo que al final la zona de compra es la zona que ha marcado del dip del O en, precio o en cuando cayó. O en junio, Ethereum demuestra si de verdad logra el 2.0. Yo creo que ese va a ser un hachazo a todas las máquina virtual de Ethereum compatible. Ethereum Muy bien. Killers. Yo la estoy viendo Hachazo. O sea, que la técnicamente. gente preste atención a ese tal, porque ese puede ser hachazo, ¿eh? ¿Tú cómo Cuidadito. lo ves, Sebas, para los holders que Sí, ya somos? para acabar un poco a nivel Quiero técnico, que lo está viendo comprar, Sebas. Sí, quiero yo la estoy comprar. analizando a nivel técnico y a ver, con todos los datos que habéis estado dando vosotros, viéndola así técnicamente, la verdad es que, como ha dicho el Chota ahora mismo, yo ahora mismo creo que no entraría, obviamente. Fíjate. Y Madre la mía. veo en un momento de tomar posiciones a todas las... A ver, que si yo no estoy dentro, obviamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, la veo en un momento de tomar posiciones. Técnicamente la veo que ha tenido ayer, precisamente, tuvo ahí un pump Un bastante meloncho. bestia. Bastante bestia. Ahora creo que, bueno, ya te digo, con todos los datos que habéis dado, para mí lo más prudente sería toma de beneficios, Eso es, parcialmente. No, Toma no la parcial, sí. veo claro. una toma Sí, parcial de yo opino beneficios. igual, al final en estos momentos ha subido, no sé si llegó hasta casi un 75% si no me equivoco, Sí, sí, cuando sí. llegó a 5,6 Ayer, sí, y Sí, al final ayer. el suelo lo ha marcado claramente alrededor de los 2 dólares, es decir, se pueden marcar ya posiciones porque al final lo que hemos dicho, en función de cómo desarrolle Bitcoin, desarrolle el Claro, mercado, el estos nivel días, macroeconómico y demás, puede volver a llegar a los 2 dólares, dos si sí. algo, que podría ser la apertura de posiciones. Sí, yo yo, siempre, yo he marcado los 3,45 aquí, por ejemplo, como una posible buena zona de 3,40 aproximadamente, así. Posible buena zona de, bueno, de de tomar entrada. posiciones, ¿no? Otra vez. Sí. Y bueno, Pero, chicos, yo creo que ya más o menos ha quedado claro un poco. Hemos hablado, sí, yo creo que para quien le guste el tema fundamental, el análisis fundamental, ha quedado creo que muy habéis bien, sí. dado, sí, habéis dado una masterclass de Sí. qué hay que tener en cuenta en Moonbeam y sobre todo a nivel de tecnología. Y nada, ya para acabar, si queréis añadir algo más y nos acabamos de despedir con la gente. Yo por mi parte, que daros las gracias por traernos aquí a estar un rato con vosotros. Me ha encantado un poco charlar, diferentes aspectos y tal. Así que ya sabéis que conmigo podéis contar para lo que queráis y os paso un marroncito para que os vayáis preparando porque os tocará hacer el viaje de vuelta también. Así que Lo Muy tenemos en bien. cuenta. Y nosotros no seremos tan benévolos. eso, pilla, Cuando podáis. poner la agenda, ¿sabes? Y ya Sí. hablaremos a ver Acordamos cuándo, agendas y nos pasamos por ahí, por supuesto que sí. cuándo Por venís a supuesto. contarnos un poquito vuestra historia, un poquito de vuestro podcast, análisis técnico que en Educa Cripto somos la hostia, somos 7, 8 y ninguno hace trading como puede hacer Sebas o pues igual tu Adri y tal, sino que somos más de análisis fundamental y el técnico pues lo podemos utilizar pues 2 veces para mirar un soporte, una resistencia o lo que sea, pero no
estamos día a día batiéndonos el cobre. Hacia atrás, ¿no? Ya al Más que final- nada hacia atrás lo miramos. Somos Nosotros al final lo que hacemos es un poco análisis fundamental así también un poquito y luego, bueno, técnicos sí que somos más técnicos, ¿no? Tanto Adri como yo también somos más técnicos en ese aspecto, pero al final es para más toma de beneficios, bueno, puntos de entrada, ¿no? Al final, pero lo suyo siempre es, como siempre decimos, analizar los proyectos, conocimiento ante todo y saber dónde se invierte. Que de eso vais sobrados, siempre se aprende cosas, pero ya habéis demostrado en el podcast de hoy qué conocimiento tenéis. Bueno, Garchot, conocimiento. que no me escuchen hablar del análisis técnico a mí en ninguna sala, ¿no? Porque entonces. Darle a Andrés. Ya conocíamos de vuestras capacidades, pero hoy realmente nos habéis impresionado un poquito. De hecho, no nos suele gustar hacer un podcast largos y este va a ser tampoco hemos hecho muchos podcasts, todavía muchos episodios, pero este va a ser el más largo que vamos a hacer, pero porque el contenido lo merece. No Sí, caía. lo merece. El contenido lo merece. Y nada más que añadir. Muchas gracias a los dos por pasaros aquí, por dar la masterclass que habéis dado. Y a la gente que nos está escuchando, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia, comentario, feedback, lo que queráis, nos lo podéis hacer llegar en los comentarios, en las redes sociales. Y también, por supuesto, os recomendamos que visitéis Educa Cripto, tanto en Spotify, creo que en ebooks también está, como en YouTube. Y nada más, no sé si quieres decir algo más, Sebas. Nada, pues agradeceros a todos que nos estén escuchando, sobre todo a Andrés y a Cho que nos hayan acompañado hoy, que ha sido un placer totalmente, que nosotros estaremos encantados de ir de vuelta también. Exacto. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos en Cripto Inversores y nos vemos, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, Gracias. gente. Hasta la próxima. Seguir a estos dos cracks de criptoinversores. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chau, chau, chau.